y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Las plataformas de streaming llegaron para competir primero con los videoclubs y el consumo de DVDs, luego con las empresas de cable y por último con las salas de cine. Ahora, sin embargo, se erigen como las salvadoras del séptimo arte e incluso de los exhibidores de películas. Hoy analizo esta extraña transición. ¡Comenzamos! En los últimos años, las plataformas de streaming han ganado una popularidad significativa, cambiando la forma en la que las personas consumen contenido cinematográfico. Eso hizo que al principio el mundo del cine no prestara ninguna atención a lo que ocurría en el mundo del streaming, porque parecía que estaban separados por completo. Los que más tenían que perder eran los actores del mundo del cable, es decir, esas grandes empresas, esas compañías que amasaban fortunas en los Estados Unidos y cuyo modelo de negocio se extendió por medio mundo y parecía que no tenía rival. Se había comido, había fagocitado a las grandes empresas de televisión de Estados Unidos, y estas grandes empresas de cable lo único que se tenían que preocupar era de, aumentar la cuota de negocio, pero poco más. Sin embargo, poco a poco, en estos 15 años, el streaming, nadie lo ha visto a venir además, ha ido cambiando las cosas. No solo porque cada vez más gente se abonaba a estos servicios, sino porque algunas de las grandes empresas de cable han tenido que crear un servicio alternativo de streaming para no quedarse fuera de un juego que parecía que no iba con ellos y que les estaba comiendo la tostada, que se suele decir. Al final la cosa ha acabado de despegar y vaya si lo ha hecho, porque ahora estamos en un punto muy distinto, de una historia muy diferente, donde las que marcan el paso son las empresas puramente de streaming. Y aquí, como siempre, hay que hablar de Netflix, que va a la cabeza, pero el resto de actores de esta función siguen un poco los pasos, los mismos pasos, cada uno a su manera, pero casi de forma orquestada van en una única dirección, que es la de restringir las cuentas, la de ampliar los precios de suscripción, la de poner diferentes planes con publicidad, etcétera, etcétera. Netflix suele empezar, pero las demás siguen. Y en medio de todo esto, en medio de toda esta película, de todo este cambio, están los cines, las salas de cines. Esos lugares que hace décadas que dejaron de ser negocios regentados por un empresario en solitario y que han pasado a ser cadenas de salas lideradas por un holding empresarial. Las grandes cadenas de cines se enfrentan ahora a las grandes empresas de streaming y es una lucha ciertamente desigual que curiosamente está empezando a labrar nuevas y extrañas alianzas. Por eso hoy le dedico el episodio a ver cómo el streaming es un poco salvador y verdugo del cine convencional. Lo primero que hay que analizar es cómo ha influenciado el streaming en la forma en la que el público accede al cine. Bueno, en los últimos años hemos visto cómo la gente ha pasado de tener una plataforma contratada a tener varias, y cómo el dinero que invertían al año en ir a salas de cine se desviaba hacia el salón de casa, con la televisión como epicentro. También motivo por el cual las televisiones han ido ampliando la diagonal y ahora tenemos pantallas de 65, 75, 85 pulgadas, con proyectores en casa, pantallas de 2 metros. Entonces, al final, esto hace que la experiencia del cine se traslade a casa de una forma mucho más cómoda, salvando las distancias. Evidentemente nunca vas a tener una sala de cine en casa, pero la experiencia cada vez se parece más. Y para rematar a todo esto, llegó una pandemia que fue un momento crucial para el sector porque echó el cierre por completo a las salas de cine y abrió de par en par las puertas a los que aún no habían usado nunca una plataforma de streaming. Todos aquellos que, les daba un poco de pereza todo esto y no acababan de dar el paso, cuando llegó la pandemia, es que todo el mundo estaba viendo la televisión y si no querías tragarte anuncios y ver los mismos programas de siempre o las mismas películas de siempre, tenías que suscribirte a alguna plataforma. Encima, en plena pandemia se lanzó Disney Plus, que es una plataforma, para los niños, imaginaos, plena pandemia mundial, todos en casa, los niños en casa, sin poder salir, y una plataforma solo de contenido infantil. Se frotaron las manos en Disney, os podéis imaginar. Todos sabíamos que este tema, el de la pandemia, iba a ser coyuntural. Cruzábamos los dedos para que así fuera y así fue. Pero lo que sí que es cierto es que abría la puerta a un nuevo modelo de negocio y a nuevas opciones de cara al futuro, nuevas oportunidades. El 2022, el streaming yo creo que fue un año en el que se consolidó, entre el 21 y el 22 se consolidó como la herramienta
para contar historias, porque la mayoría de películas de grandes estudios empezaban a diseñarlas para estrenarse directamente allí. Y Netflix ya empezaba a tener grandes producciones, y Prime Video ya tenía con sus estudios grandes producciones, y HBO 3/4 de lo mismo, y Disney 3/4 de lo mismo con Marvel y demás. Ya empezaban a diseñar sus películas para que se pensara en la ventana de exhibición que iban a tener en las plataformas de streaming. Y en 2023 las tendencias han indicado que este modelo ha seguido ascendiendo. Y aquí, bueno, había ciertos desafíos y ciertos cambios significativos porque plataformas como Netflix, Prime Video, Disney Plus, estos 2 últimos años han extendido su alcance a casi todos los países del mundo. Netflix ya está disponible en 192 países, seguido de cerca de Prime Video, que está en 191, y esto hace que ya su alcance sea total, con lo cual ya no es como antes, que solo estaban en una región y tenían que pensar, bueno, esto lo voy a exponer en cines, esto lo lanzo en mi plataforma. No, es que ahora ya tengo una plataforma global que lo engloba todo. Antes era reducido a Estados Unidos, luego lo sacaban a lo mejor a países de América Latina o a algunas regiones de Europa, sobre todo Reino Unido y demás países angloparlantes. No, es que ahora ya se estrena en todas partes. Y esto es un cambio en la industria. Esto ha anticipado otros grandes cambios para el segmento del streaming. Por ejemplo, nuevos esquemas de precios y de publicidad, como decía antes, ¿no? Que a pesar de que todos han crecido en suscriptores, han visto cómo también disminuía en cierta forma la popularidad de algunas plataformas. Netflix ha perdido esa popularidad, ese aura que tenía, y en la primera mitad del 2022, sobre todo debido a la política de restricción de compartir cuentas y a esas paulatinas constantes subidas de precio, pues ahora ya no tiene tan buena prensa como tenía antes, ¿no? Y esto en un panorama en el que en España, por ejemplo, el 87% de los espectadores entre 18 y 34 años prefieren contenidos en streaming a la televisión tradicional, y esta preferencia se extiende a grupos de mayor edad que tienen un 81% de los encuestados, ¿no? Y os pondré en las notas del episodio los links a estas encuestas. Decía que un 81% de los españoles prefieren optar por el streaming a ir al cine o a ver televisión tradicional. Con lo cual ya tenemos aquí un punto clave, y es que el streaming es el presente de la televisión. Ni siquiera es que sea el futuro, es que es el presente. Y tiene un volumen de contenidos que continúa en aumento, quizás nos desborda en cierto sentido, y eso hace que también la gente no se sienta tampoco muy limitada cuando tiene que optar solo por una plataforma en vez de coger 3 o 4. Las audiencias van jugando un poco un papel en cierta medida crucial, porque sí que es cierto que dirigen el futuro de la industria, mientras que el sector de los medios de comunicación es el que también sirve un poco de guía para los consumidores en las elecciones mediáticas, asegurando que siempre encuentren lo que buscan. Al final es un equilibrio entre quiero buscar esto y lo puedo localizar por aquí o por allá, y ahí los medios de comunicación sí que guían un poco. Y cuando digo medios de comunicación, meto también a plataformas, a redes sociales, que al final son un poco las que nos meten o nos venden los contenidos típicos, ¿no? Las campañas de publicidad y de marketing son muy potentes, y es lo que hace que la gente se decante por una plataforma u otra, por unas series que están en un lugar u otro. HBO estuvo tirando durante muchos años por series emblemáticas como Juego de Tronos, que era el emblema, el estandarte, y en la que puso todo su empeño y le funcionó muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esa serie acabó, no tuvieron un repuesto para ella. Lo intentaron con otras opciones como La Casa del Dragón, lo han intentado con diferentes producciones, pero no les ha funcionado la jugada. Con Westworld lo quisieron intentar y tampoco les funcionó la jugada, hasta el punto de que Westworld ya ni siquiera está en HBO. Es un contenido que han licenciado a terceros. Y después de todo esto, los cines, que eran tradicionalmente el templo donde tú ibas a ver una película, han visto cómo la diversificación de la oferta era una forma de distraer al público y de perder esa posición en el mercado del entretenimiento. Las salas de cine han visto cómo, bueno, ahora el que tiene la sartén por el mango son las plataformas de streaming. Y en los últimos años la industria ha visto este auge del streaming
Y esto ha hecho que, bueno, pues actores, directores, productores, toda la gente de la industria busque ahora dónde crear sus nuevas películas en las plataformas de streaming antes que en los grandes estudios de cine. Los grandes estudios de cine han quedado relegados a un segundo puesto. Y esto hace que las salas de exhibición también hayan quedado relegadas a un puesto mucho más abajo todavía de la ecuación. Esta estrategia le ha funcionado muy bien a las plataformas de streaming, pero necesitan esa simbiosis con las salas de cine. Aquí es donde yo creo que el streaming se erige como salvador, ¿no?, de los exhibidores, de las salas de cine, porque en el fondo, para optar a premios, necesitan exhibir esas películas en salas de cine, quieren todavía esa parte del pastel, quieren que sus películas, las que son icónicas de Netflix o de HBO o de Disney, tengan un reflejo en una experiencia fuera del hogar, porque también genera beneficios fuera de lo que es la suscripción, porque hay otros beneficios añadidos en estrenar una película fuera de tu plataforma de streaming, y cada vez más se busca licenciar las películas para que pues se puedan exhibir en diferentes plataformas de streaming, aunque sean tuyas, o tienes una ventana de exhibición en los cines, pero luego tú te quedas los derechos para X años. Todo esto al final parece un poco secundario, pero es lo que está marcando el devenir de las salas de cine de hoy en día, de los grandes exhibidores de salas de cine de hoy en día, y es un poco lo que tenemos ahora mismo, esta batalla que tenemos ahora mismo entre el streaming como verdugo de ciertas salas de cine, pero salvador de quizás de otro modelo de negocio en el cine. Claro, aquí os podéis imaginar, las que tienen las de perder son los exhibidores individuales, es decir, los pequeños empresarios que tenían antes una sala de cine, como mucho dos. Generalmente solían tener una, pero a veces tenían 2 o 3 por la ciudad, y evidentemente ahora no tienen ese poder de decisión como para negociar la compra o la cesión de películas para exhibirlas en sus salas, y ahora tienen una situación bastante más compleja en la que tienen que, o van a tener que, exhibir películas que no son evidentemente blockbusters, que no son las grandes taquillazos del cine, y que están pensadas para cine indie o para reposiciones de películas clásicas. Es otro tipo de cine. Incluso a ese tipo de salas ya no se va como se va antes, o se va ahora al cine de las palomitas, ¿no?, y a pasar la tarde, sino que es otro tipo de experiencia donde hay casi un cineforum o un cineclub donde la gente va a ver una película de una forma muy distinta. Este es otro modelo de cine que quizás es el que con el tiempo acabe sobreviviendo a lo que tenemos ahora mismo, porque las plataformas de streaming han planteado un negocio que les va muy bien a ellas, que es que la gente vea, consuma esas películas que han creado ellos en sus estudios, en su casa, en la comodidad de su casa. Y por mucho que haya luego iniciativas como la que se ha desplegado por España muchas veces, como es la famosa fiesta del cine, que lo que intenta es potenciar que la gente vuelva a las salas de forma mayoritaria, y usan un argumento muy potente, que son precios de derribo y la experiencia inigualable del cine. Si le preguntas a cualquiera, te dirá que una buena película sin duda la tiene que ver en el cine. Pero claro, ¿qué es lo que nosotros entendemos como una buena película? Porque las nuevas generaciones entienden que una buena película es una en la que ellos pueden ver 500 veces, en la que pueden verla en su casa, y en la que pueden verla en la tablet, o la que pueden ver en el móvil, y que siempre la van a tener ahí. Una buena película es aquella que realmente tiene muchos efectos especiales, o que tiene una trama con mucha acción, etcétera, etcétera. Pero el cine, el buen cine, generalmente no necesita ni grandes efectos especiales, ni... Aquí estamos entrando en otro debate, ¿no?, que es realmente, cuál es realmente el cine que nos gustaría salvar, y cuál es el cine que no nos importa ver en una pantalla de televisión. Son dos debates distintos, pero están muy entrelazados, y el presente actual del modelo de cine que tenemos va en función de la supervivencia de ese cine de autor,
por encima del cine de blockbuster, que digo. Porque el cine de blockbuster es el que cada vez más van a hacer las plataformas de streaming pensando en la exhibición en las televisiones o en los dispositivos de sus suscriptores. Y sí que es cierto que cuando quieran competir en premios van a tener que exponer esa película durante un tiempo en una sala de cine para poder optar a los premios de las academias, ¿no? de cine de cada país. Y esto es así, y así es como Netflix ha conseguido llevarse premios, y así es como otras empresas del sector quieren conseguir que todo el mundo quiere el prestigio de los premios y quiere ese reconocimiento de la industria. Esto hace que el streaming, en cierta medida, siga salvándole un poco las castañas al cine o a los estudios de cine convencionales, pero por otro lado esté ahí con la espada de Damocles pendiente para cargarse a muchos exhibidores que realmente no pueden o no quieren entrar en ese mercado. Estos son quizás los motivos por los que creo que el streaming en cierta medida es un poco la salvadora de las salas de cine, de las grandes cadenas de salas de cine, porque les van a proveer de títulos que luego van a cortar esas ventanas de exhibición y que más pronto que tarde van a salir de las salas de cine para acabar en las plataformas de streaming de turno, de quien haya creado esa película, para los suscriptores. Y esto va a hacer que cuando no tengamos dinero o capacidad o ganas de ir al cine a ver una película porque no nos apetece pagar un extra, vamos a tener las películas mucho más rápido en nuestro salón de casa. Ya no vamos a tener que esperar 6 meses, 8 meses, como nos pasaba antes, que teníamos que esperar mucho tiempo desde que estrenaban una película en el cine hasta que la podíamos ver o la podíamos comprar en Blu-ray o en DVD o en VHS en aquellos años 80. Ahora ya estamos en otra película, ahora estamos en otra parte de la historia en la que las ventanas de exhibición son muy cortas y en algunos casos son paralelas. Y en algunos casos puedes encontrarte con que una película se estrena en el cine y esa misma semana o a las 2 o 3 semanas las tienes ya en plataformas de streaming. Y esto tiene cierta lógica porque los estudios de cine que pertenecen a las plataformas de streaming quieren rentabilizar su inversión. Y las plataformas de streaming lo que quieren es tener cuantas más fuentes de ingresos mejor. Y si tú puedes conseguir que tus suscriptores estén contentos porque no tienen que ir al cine, porque esa película ya la tienen en su casa, y también estás contento porque estás ganando dinero por toda aquella gente, todas esas personas que sí que prefieren disfrutar de esa experiencia, de esa película en una pantalla grande y van a pagarte un dinero yendo a una sala de cine, es un trato win-to-win, que se suele decir, sobre todo para el usuario, pero también, en cierta medida, para las plataformas de streaming. La que tiene la papeleta más complicada son los exhibidores, las salas de cine de toda la vida, que ahora sí que están a merced 100% de lo que impongan las plataformas de streaming. Mientras las plataformas de streaming todavía necesiten, como digo, esos premios y necesiten esa exhibición en pantalla grande para darle un poco más de pedigrí a sus producciones, pues seguirán apostando por llevar las películas a las salas de cine. Los actores también son parte implicada en todo esto, actores, productores, guionistas, directores. Todo el gremio, evidentemente, lo que quiere es que su película se estrene en una sala de cine, porque es el canal tradicional y porque, bueno, también tiene una forma de difusión y de promocionar muy distinta. Es decir, no tiene nada que ver hacer un tour, una gira por diferentes ciudades del mundo para promocionar una película que luego vas a estrenar en el cine y donde la gente va a ir hasta la sala de cine a verla, que tú promociones algo que directamente estrenan en la televisión y donde no hay esa alfombra roja, por decirlo de alguna forma, donde no te van a hacer esas fotos de promoción, donde la promoción de ese evento es mucho más descafeinada. A la gente le sigue gustando, a toda la gente de la industria le sigue gustando hay algo especial, ese glamour que tiene el estrenar una película en una pantalla de cine. Y para eso hacen falta exhibidores, hacen falta salas de cine. Y para eso, evidentemente, hace falta muy buen cine. Así que bueno, en esas estamos ahora mismo, en un momento de la historia
en el que ya rondando el 2024, en donde vamos a ver cómo esas ventanas de exhibición se van acortando cada vez más, donde las streaming wars, estas guerras entre las diferentes plataformas de streaming siguen con las hachas arriba porque todo el mundo quiere llevarse a los suscriptores a su plataforma, donde vamos a seguir viendo cómo los precios de las plataformas de streaming siguen al alza y donde cada vez va a ser más complicado tenerlo todo y vamos a tener que empezar a escoger o a elegir qué queremos ver y dónde lo queremos ver, suscribirnos unos meses a unas plataformas, otros meses a otras, etcétera, etcétera. Y donde el cine sigue ahí, peleando, luchando por sobrevivir en un panorama muy distinto al que ha vivido en las últimas décadas, donde las reglas todavía están por escribirse, donde las propias salas de cine están buscando nuevas formas de obtener ingresos, es decir, abriéndose a eventos deportivos, eventos musicales, ópera, programas de televisión. Bueno, hoy en día puedes ir a una sala de cine a ver la final de Eurovisión, o puedes ver la final de la Champions, o puedes ver una ópera, ¿no? Ya no solo vas a ver un cine. Y esto es porque no les queda otra que buscar fuentes de ingresos. ¿Y quién les va a decir nada? Porque si no buscan y si no consiguen fuentes de ingresos, pues acabarían cerrando. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarles esa posibilidad? Cuando además es una forma de poder disfrutar también de otros eventos de una forma muy distinta, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido me parece que es más que loable lo que hacen. Y hasta aquí este largo análisis del streaming y del cine. Muchas gracias por haber descargado y escuchado este episodio. Como de costumbre, la semana que viene a las 9 de la mañana tendrás un episodio en todas las plataformas de podcasting. Sin más, me despido. Un cordial saludo.